La parte final de José. Todo cambia aquí. Los hermanos regresaron a casa, con una verdad que cambiaría todo. Después de años, volvían donde su padre Jacob, y con voz temblorosa le dijeron: José está vivo y gobierna en Egipto. Jacob quedó en shock. No podía creerlo. Su mente no lo aceptaba, pero su corazón comenzó a llenarse de esperanza. Sin perder tiempo, emprendió el viaje hacia Egipto, dejando atrás el dolor y abrazando una nueva esperanza. Y cuando José vio a su padre, corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas, como si nunca más quisiera soltarlo. Después de tanto dolor, Dios convirtió todo en un reencuentro que marcaría sus vidas para siempre. Después del abrazo, la historia no terminó. José entendía que no era solo un reencuentro, era el plan perfecto de Dios. Nada había sido casualidad, ni el dolor, ni la traición, ni los años de silencio. Todo lo estaba guiando Dios. Preparó a sus hermanos para presentarse ante el faraón, y cuando estuvieron allí, dijeron la verdad: eran pastores. Entonces ocurrió algo inesperado. Un anciano, cansado por los años, pero lleno de fe, Jacob levantó su mano y bendijo al faraón de Egipto, porque cuando Dios está contigo, no importa tu pasado, Él te levanta y cumple su propósito. Cuando todo parecía estar en orden, Dios cambió las reglas. Jacob, anciano y débil, estaba a punto de partir. José llegó con sus hijos, esperando una bendición perfecta. Todo estaba preparado, como debía ser. Pero en ese momento, Jacob hizo algo inesperado. Cruzó sus manos y bendijo al menor sobre el mayor. José se sorprendió e intentó corregirlo, pero Jacob lo detuvo y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé, porque lo que parecía un error, no lo era. Era el plan perfecto de Dios, y cuando Dios decide, nadie puede cambiar su propósito, ni su destino, jamás. Un patriarca, al borde de la muerte, reunió a sus hijos, pero no para despedirse, sino para revelar lo que vendría después, uno por uno. Sus palabras no fueron suaves, fueron destino. A unos los corrigió, a otros los confrontó, pero cuando llegó a Judá, todo cambió. No te apartarás del poder. Y en ese momento, no hablaba un padre, hablaba Dios. Lo que parecía una bendición era una profecía eterna, porque cuando Dios declara, nadie puede detenerlo, y lo que Él dice se cumple generación tras generación, hasta el día de hoy, y seguirá cumpliéndose. Jacob cerró sus ojos en tierra de Egipto, pero su historia no terminó ahí. José, el más poderoso de Egipto, lloró no como gobernador, sino como hijo, y lo llevaron de regreso a Canaán, la tierra de sus padres, y lo enterraron con honor, como un patriarca. Pero el silencio trajo miedo. Sus hermanos pensaron: ahora sí nos destruirá. Pero José los miró en silencio y dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien, para salvar vidas. Y en ese momento, todo cambió para siempre. Sus hermanos temblaban, pensaban que José por fin se vengaría. Pero José dijo algo que nadie esperaba: no teman, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. Y en ese momento, el odio terminó. José no solo perdonó, decidió cuidar de quienes lo traicionaron. Pasaron los años, vivió en paz, vio a sus hijos y a sus nietos. Pero antes de morir, dijo algo que marcó el futuro: Dios lo sacará de esta tierra. Y nadie imaginaba lo que vendría después. Después de todo, traición, dolor, José no terminó con odio, terminó con fe. A sus 110 años, no habló del pasado, habló de lo que Dios haría. Dios los visitará y los sacará de esta tierra. Pero dejó una promesa: no me dejen aquí, llévense mis huesos, cuando Dios cumpla su palabra. José murió, pero su fe no. Y así termina Génesis, pero lo que viene cambiará todo. Así fue la historia de José. Así fue la historia de José, traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y llevado a una tierra que no conocía. Cuando todo parecía mejorar, fue acusado injustamente y terminó en prisión, olvidado, sin esperanza. Pero Dios nunca lo abandonó. En medio de la oscuridad, le dio sabiduría, y lo que comenzó en una cárcel terminó en un palacio de esclavo, a gobernador de Egipto. Y cuando tuvo el poder de vengarse, eligió perdonar porque entendió que todo lo que vivió tenía un propósito. Pero su historia no termina aquí, porque después de José, un nuevo rey se levantó en Egipto, uno que no conocía su historia.
y el pueblo que había sido bendecido se convirtió en esclavo. El dolor aumentó, y el clamor subió al cielo. Pero Dios levantaría a un hombre, y lo que viene después lo cambiará todo, porque después de José, todo cambió. El pueblo creció en Egipto, pero también su sufrimiento, y cuando el dolor aumentó, Dios ya estaba preparando la respuesta. Lo que viene es Éxodo. La historia continúa. Próximo, Moisés.